Bienvenidos a Libertad Financiera para el Corazón, el podcast donde exploraremos los desafíos, las luchas y las victorias de aquellos que buscan romper con los patrones de la codependencia y construir una vida más saludable y equilibrada. ¿Te sientes paralizado por el miedo al rechazo? ¿Evitas poner límites por miedo a perder a quien amas? Si te identificas con estas preguntas, estás en el lugar correcto. En este episodio profundizaremos en los miedos que acompañan a la codependencia, revelando cómo afectan nuestras decisiones y relaciones. Escucharás historias reales, estrategias efectivas y consejos prácticos para enfrentar esos temores y comenzar a sanar. Prepárate para descubrir el poder de enfrentar tus miedos, fortalecer tu autoestima y establecer límites saludables, porque es hora de dejar de vivir en la sombra del miedo y empezar a brillar con tu luz propia. Yo soy Noah y Ronnie. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia la libertad emocional. Comencemos. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast hablando no de mitos y realidades, pero sí de miedo, estrenando una playlist, justamente un área que para mí como codependiente a donde me lleva es a no actuar en determinadas circunstancias. Entonces, bueno, pues hoy tenemos una invitadaza que es para mí un placer y un honor que esté con nosotros compartiendo parte de su experiencia. Y bueno, pues sin más preámbulo, ¿cómo estás, Rose? Muy bien, gracias. ¿Con miedo? ¿Con miedo? Hablando de miedo. Un poquito de miedo, que medio sí, pero muy contenta. Aquí otra vez compartiendo con ustedes. Muy contenta de que me inviten otra vez y de compartir. Gracias. Gracias, Rose. Y Ronnie, ¿cómo estás, Ronnie? Pues Ronnie está muy bien, a la distancia. Caminando. Muy bien, estás? corriendo, como siempre. Pues este es un tema súper padre, ¿eh? Vamos a irlo desmenuzando. Y pues nada, contento con que de nuevo tenemos a Rose aquí. Y pues me pone muy pensativo el miedo que eligió, ¿no? Sí, caray. Ahorita que estaba preguntando ¿qué miedo escogiste, Rose? Y cuando me lo dijo dije, ay, este podcast, este episodio va a estar un poco intenso, porque efectivamente es un miedo que yo he sentido mucho tiempo, pero no sabía que sentía ese miedo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, Ronnie, ¿quieres decirnos qué miedo vamos a platicar el día de hoy? Pues hoy nos toca el miedo a no ser suficiente. Entonces, no sé quién quiera empezar con este miedo o empezamos con una pregunta de ese miedo. Pues ya empezamos a calentar la mesa, el micrófono. Venga, Ronnie, échate una pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué experiencias pasadas? No la de, ¿qué significa, no? 18. ¿De qué manera el sentido del humor? No. Ahí está. Empezamos por el final. Mira, yo puse la última al principio. ¿Qué significa para ti el miedo a no ser suficiente y cómo lo enfrentamos en tus relaciones? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Ay, pues la invitada. Gracias, sí, pues mira que escogí el gracias miedo. Gracias a Dios. Pues ya, Así vamos carburando. Exacto. ¿No? La que empezó por ese miedo, a ver, pues dice entonces, ¿qué significa para ti el miedo a no ser suficiente? Y eso tiene que ver con mi baja autoestima, ¿no? Con la que yo llegué a un programa de 12 pasos, no sintiéndome valiosa, ¿no? Yo no me sentía valiosa, ni que fuera suficiente. Y yo creo que eso es mi parte medular en ese punto, ¿no? Sentirme con muy poco valor. Eso es lo que para mí significa ese miedo a no ser suficiente. Y pues ¿cómo lo enfrentas en tus relaciones? Es que no sé, es como empezar por el final en la pregunta, pero me quiero regresar como al principio, ¿no? De esta parte como en dónde empezó, ¿no? Que yo justo empecé a detectar que yo me sentía con poca valía, y creo que fue en la etapa escolar, ¿no? Y me queda muy claro en sexto año cuando me cambiaron de escuela y me metieron en sexto, y era un nivel socioeconómico diferente del que yo venía, ¿no? Entonces, en esa escuela, en esa situación, yo me sentía menos que los otros compañeros de la escuela,
por la cuestión de bienes económicos, bienes materiales. Y además también eran bien sangroncísimos en esa escuela. Realmente no eran clase alta, eran clase media, pero pues se sentían la nube del mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me di cuenta que mi situación socioeconómica estaba en desventaja, era más baja que de ellos, y fue ahí donde yo empecé, por ubicar eso, a no sentirme suficiente, ¿no? Como que no merecía yo estar ahí, como no encontraba mi lugar, no me encontraba allí, yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O sea, como no siento que pertenecer a este lugar, ¿no? Entonces, ándale, esa es otra parte de la definición, ¿no? Como de no sentirte que pertenezcas a ese lugar, sea ese lugar, familia, amigos, pareja, creo que sería parte de la definición. Y ahí empezó. Y bueno, pues cómo enfrentarlo en mis relaciones, pues primero reconociéndolo, ¿no? Como en esta parte, ¿no? Este ejercicio que acabo de repetir aquí, de reconocer cómo me estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así, ¿no? Y eso vino muchos años después del poder valorar realmente si esa era mi valía, ¿no? Si yo estaba poniendo mi valía, mi valor como ser humano, como persona, en ese momento, solamente en el poder adquisitivo. Y muchos años después, o sea, pude ver que no era la única valía, ¿no? Que podía encontrar mi valía en otras cosas. O sea, muchos años después hablo de que, como desde la prepa, una cosa así, después de la prepa y hasta la fecha, puedo decir que sigo encontrando mi valía en otras actividades, en otras cosas, en otras circunstancias, en otras habilidades que hasta el día de hoy sigo reconociéndome como nuevas. Digo, ay, esta soy yo, ay, esto tengo yo, mira, y esta versión de mí no me la conocía, ¿no? Para empezar con eso podría compartir qué piensan ustedes. Pues a mí a donde me lleva este miedo es, por ejemplo, identificarlo. Ahorita dentro de la pregunta hay una parte que dice ¿cómo lo enfrentas en las relaciones? Y para mí, pues no estaba como muy claro qué implicaba el no ser suficiente en una relación. O sea, ¿cómo podía yo identificar que no me sentía suficiente o que no me sentía al mismo, no sé si llamarlo nivel, pero pues, no solamente socioeconómico, sino también intelectual o de habilidades? ¿Cómo me comparaba con el otro, ¿no? Y ponía mi valía en el sentido de que yo me sentía con otras habilidades o con habilidades más desarrolladas, y eso era para compensarme. O sea, yo tenía que ser más que la otra persona, tenía que tener más dinero, más estudios, más, para tratar de compensar esta baja autoestima que estaba implícito en este miedo a no ser suficiente. Porque el miedo a no ser suficiente a donde me llevaba era hacerme chiquitita y ver a todo mundo pues enorme, ¿no? Yo decía, wow, ¿quién se va a fijar en mí si yo soy minúscula? Si yo soy del tamaño de una hormiguita, y veía a todos elefantes, ¿no? Por ponerlo como en una paradoja. Y este miedo lo vengo a identificar hasta que entro en un grupo de 12 pasos y empiezo a identificarme o empiezo a poder ver en mis relaciones cómo me relacionaba o desde dónde me relacionaba. Había una parte que me decía una compañera, ¿no? Me dice, ¿te has dado cuenta que toda tu vida has sentido miedo? Y yo decía, no, yo no he sentido miedo, yo no siento el miedo, ¿no? Yo, como en esta parte de negación de mis propias emociones, no me identificaba como una persona temerosa o con el miedo a flor de piel, y poco a poco he ido descubriendo cuáles son mis miedos. Y este miedo a no ser suficiente me lleva a sobreexigirme, me lleva a no aceptar mi realidad, mis habilidades, y siempre, no siempre, pero sí hay como una línea que yo tengo que escoger a mis parejas de un diferente nivel económico para yo compensar, o compensaba esa parte, ¿no? Hoy ya que lo tengo clara, bueno, busco otro tipo de relaciones y me ha funcionado el poderme identificar y aceptar sobre todo que sí siento miedo. Y este miedo a no ser suficiente también estaba relacionado con mi papá, ¿no? Con esta parte de querer su aprobación, su valía, y en el sentido en que él me podía reconocer, en las veces que me reconocía, en ese sentido yo valía. Si no obtenía ese reconocimiento de parte de mi papá, bueno, yo me sentía no hormiguita, sino otro animalito más chiquito. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir, Ronnie?
Pues bueno, pues aquí ahorita que platica tanto Rose como tú, que esta parte de sentirme, de minimizarme, creo que en un principio la verdad es que yo tuve que ponerme muchas máscaras y bueno, una máscara también es la negación y no darme cuenta de pues de esa parte, ¿no? Como yo creo que muchos años yo negué que tenía este miedo a no ser suficiente, ¿no? O sea, yo creo que por muchos años me puse una máscara y yo creo que era como una parte de la soberbia en la que yo no podía verlo. O sea, yo no lo vi hasta ahorita, tú también que decías, yo me di cuenta de esto hasta que entré en un grupo de 12 pasos y pude pues hacerme un inventario y checar de dónde salía esta parte, ¿no? De no ser suficiente. Pero yo recuerdo que, o sea, en mi infancia mi padre siempre me decía, eres con palabras antisonantes, ¿no? Y como que yo sacaba valor de esa parte y decir, yo te voy a demostrar que no soy eso es lo que tú piensas, ¿no? O sea, tonto, pero en otra palabra. Entonces, justo muchos años de mi vida siempre fui, o sea, aunque yo tenía esta parte de no ser suficiente, porque yo todo el tiempo le tenía que demostrar a mi papá que no era lo que él pensaba, ¿no? Que yo sí era, pues que no era tonto, ¿no? Que yo sí era. Entonces tuve que ponerme una máscara de soberbia, pero mi baja autoestima yo tengo muy baja autoestima, ¿no? Entonces el hecho de ponerme una máscara de soberbia para yo poder caminar de una manera de este miedo a no ser suficiente, entonces eso me hizo transitar de cierta manera muchos años. Hasta que ya llegó un grupo y ya me doy cuenta, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, o sea, la manera en la que elegía a mi pareja. O sea, el hecho de yo sentirme insuficiente, así se podría decir. Yo elegí a mi pareja que fue la primera que con la que yo salí o una de las primeras que yo salí y todo pareciera como que, o sea, a mí no me gustaba, había muchas cosas que no me gustaban de él y yo acepté esa relación por sentirme menos, ¿no? Por todo el tiempo sentirme menos y eso hace que lo vaya analizando cuando entro a un grupo de pasos, ¿no? Entonces, el hecho ahora también me sigue pasando y creo que es algo que todavía yo, que decía Rose, escogí esta, me sigue pasando, o sea, no seas mamón. Entonces es como muy fuerte porque a mí todo el tiempo me pasa, pero ahora ya es diferente porque tengo otras herramientas como por ejemplo el decirme a mí mismo, no, tú sí eres suficiente. Justo escuchaba en la mañana una parte en la que decían, tú le echas todo el tiempo la culpa a tus padres de cómo viviste, tú le echas todo el tiempo que eres a mí me pasaba mucho el hecho de decir, quiero decirle a mi padre que a mis padres que por su culpa me siento así. Me siento menospreciado, me siento una persona que todo el tiempo está preocupada, nerviosa, que todo el tiempo se fija en todo lo que dicen las demás personas y todo el tiempo yo pensé, y esto apenas en la mañana, no en la mañana, pero en la mañana me hizo reflexionar esta parte que ya lo había reflexionado antes, del hecho de que yo quería decirle a mi papá en su cara que por su culpa yo era así como él es, ¿no? Y ahora, cuando empecé a leer esa parte, decir, pero ahora tú ya tienes la responsabilidad de cuidarte y de ver por ti y de decirte muchas veces ¿por qué piensas que no eres suficiente? Si has hecho esto, si has hecho lo otro, has logrado esto, has logrado lo otro. O sea, el hecho de cumplir pues ya un par de años en un grupo de pasos, en un grupo de 12 pasos, ¿no? Ese es un logro, ¿no? Y el hecho de entrar a una junta, el hecho de tomar terapia, o sea, son logros que tú muchas veces ni siquiera los ves
¿no? Por el hecho de todo el tiempo creerte que no eres suficiente para nadie, ¿no? Entonces, y el hecho también de cómo te hablas, porque muchas veces eres muy, muy duro contigo, ¿no? O sea, yo he tenido semanas en las que me he sentido mal y es no, párate, y no te puedes sentir así, y cuando te tienes que también dejar sentir, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Como el hecho de sentir y el hecho de pues de aceptar que no estás bien o que no te sientes bien, no está mal. Entonces te das cuenta que este miedo, o sea, cuando Rose dijo voy a ser miedo a no ser suficiente, y yo no, por favor, no. O sea, me cuesta mucho trabajo, porque si es algo, es un miedo que sí tengo muy arraigado. Me pasa con mi pareja muchas veces, ¿no? Cuando, o sea, justo hace unos días pasó mi cumpleaños y entonces me veo en una foto y yo, ay, no mames, estoy guapo. A veces, yo sí pienso que él es guapo. Y yo hay veces que me veo no guapo al lado de él. Entonces como que siempre me menosprecio. Pero también creo que es el hecho de voltear y decir, güey, no te compares. Porque creo que también eso me pasa mucho. Hablo de mí, ¿no? O sea, todo el tiempo me comparo con todos. Ah, él tiene trabajo, yo no. Él es más alto, yo no. Soy bajo, ¿no? Soy de baja estatura. Ah, él es flaco, yo estoy gordo. O sea, entonces todo el tiempo me daño, y todo el tiempo es esta parte de sentirme menos que los demás. ¿Y por qué? Porque sí surtió el efecto de que mi papá me decía que era tonto, porque yo creo que yo sí me la creí. Aunque esta soberbia que yo por muchos años manejé de decir yo soy más que todos, yo soy mejor que todos. Hace rato tú también hace rato Noah también lo repetía, ¿no? El hecho de compararme, de no ser suficiente, de creer que, ¿no? De demostrarle a mi papá, porque a mí me pasó, o sea, el hecho de demostrarle todo el tiempo a papá, no es lo que tú piensas, no es lo que tú dices, no es, entonces, pero bueno, también tengo que entender que, pues que él vivió su proceso y que yo tengo la posibilidad de romper ese proceso, ¿no? Y creo que lo estoy haciendo. No sé si lo lograré, pero lo estoy haciendo, ¿no? O sea, todos los días repitiéndome cosas importantes y repitiéndome que yo soy suficiente para mí, que es lo más importante, ¿no? Y no estarme comparando con los demás ni demostrarle a los demás, porque, o sea, este miedo es también, o sea, conlleva otro miedo, el miedo al abandono, ¿no? Entonces yo no soy suficiente para las personas que yo creo, porque entonces pienso que también me van a abandonar. Entonces es una cadenita de miedos, ¿no? Que uno tiene que ir pues apapachándose y también diciéndome yo soy único, y no el único de por creerme que soy, ya soy único, ¿no? O sea, porque por ejemplo, muchos años también como de, soy gay, soy único, y entonces así, ¿no? Entonces, pero no. Cuando uno llega a un programa de 12 pasos, como que también algo que me ayudó muchísimo es el ponerme y entender que soy igual que todos. Entonces cuando yo llegué a un programa y entendí que yo era igual que todos, eso también cambió. Porque entonces dejé de minimizarme, pero también dejé de decir, o sea, de decir, yo soy más que ellos, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, sí, yo soy gay y tuve la posibilidad de escoger mi preferencia sexual y tú no. Entonces eso era como de, güey, no. O sea, estás creyéndote más que los demás, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren decir una cosa. Se descoció bonito. Ronnie, wow. Ronnie ya dijo, vamos a darle vuelta a esto. Vamos a darle con todo. Y le entró con todo. Porque ahorita que decía, es que esto es lo que no soy, me surgió así como la pregunta, bueno, y cuando esas preguntas llegaban a mí de ¿qué es lo que no soy? No me doy cuenta qué es lo que sí soy. O sea, pierdo de vista todas las cosas o todos mis logros que sí he hecho, pero que por fijarme en lo que no soy, como que... Sí, desapruebas lo que eres. Sí, como que no veo lo que sí soy.
Y ahí me pierdo, ¿no? En esta maraña que me hace el miedo de poner distancias, de poner como un caparazón protector que no me permite tocar estas emociones que me son difíciles de gestionar. Y bueno, mi queridísima Rose, me gustaría hacerte la segunda pregunta. Claro. Que dice, ¿qué experiencias pasadas han influido en tu miedo a no ser suficiente? ¿Y cómo has trabajado para superarlas en tus relaciones o superarlos en tus relaciones? Justo, esa me asienta porque me hace todo el sentido con lo que decías y me estaba ya acordando justo de mucho de esa baja autoestima, la relación con mi papá, ahorita que tú mencionabas eso, y me estaba ya acordando ahorita que yo creo que yo necesité de mi papá esa reafirmación de que él me decía que yo era muy inteligente, ¿no? Siempre me lo dijo, creo que desde chiquitita, pero nunca me dijo te quiero mucho, o qué bonita eres, o qué guapa eres, hija, qué hija tan guapa tengo. Creo que ahí me faltó esa parte de la validación paterna en cuanto a que me lo dijera con palabras, y creo que durante muchos años yo me sentí como patito feo, o sea, como que no era bonita, no era guapa, ¿no? Y no podía atraer a nadie. Y mucho tiene que ver, creo, con el estereotipo que yo creía, o que yo creo que mi papá tiene en su cabeza. Entonces, y eso también me rompió la mandarina en gajos en cuanto a la autoestima, ¿no? Él, cuando veía, por ejemplo, una mujer artista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los 80 se usaba mucho, que las mujeres usaban mucho tacón, mucho vestido, muy vistoso. El maquillaje era muy recargado de los 80s y los peinados, ¿no? También eran unos peinados, unos copetazos, ¿no? Entonces salió una mujer así, de ese tipo, y mi papá decía, ¡ay, qué guapa! ¿No? Yo nunca he sido, a mí nunca me han visto vestida así. Nunca. Yo perdón que te interrumpa, pero mi papá salía Laura León en la tele, me decía, esa es tu mamá. O sea, justo ahorita que hablabas de una mujer exuberante, güera, eso. ¿No? Completamente diferente. Justo. Entonces, mi mamá también le decía, mira, ahí está tu mamá, ¿no? O sea, es como eso que estás diciendo, perdón por interrumpir. No, lo tenía que decir. Complementó perfecto la descripción de lo que en esa década se consideraba como aquí en México, ¿no? Que además siempre hemos sido muy malinchistas, ¿no? O sea, como que siempre los güeros, los blancos, ¿no? Mucha gente, bueno, la sociedad los ha endiosado. Entonces, igual, para mi papá eran güeras, blancas, al menos de piel blanca. Mi papá es súper malinchista. Me gusta la gente de piel blanca. Y a la gente de piel muy morena la desprecia. Entonces, pues yo no me sentía ese tipo de mujeres estereotipo. Nunca he entrado allí, ¿no? Nunca me ha gustado y nunca me he planteado vestirme así, ¿no? Entonces, creo que eso tenía mucho que ver con que yo no me sentía guapa, porque yo entraba en ese estereotipo que él tiene en su cabeza, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me pasó años darme cuenta que aunque yo no tenía ese estereotipo, yo me sentía bonita, yo podía ser bonita, ¿no? Y entonces, o sea, pero también en eso contribuyó, pues, los demás, ¿no? El resto de que de repente volteaban, se me acercaban. ¿En serio? No me la creía, no me la creo. No, y espérate, con los guapos no me la creía menos. Yo pensaba así que no, pues un chico guapo pues no se iba a fijar en mí porque yo estaba fea, ¿no? Y cuando algunos de esos guapos se empiezan a fijar en mí, ay, güey, ¿es para mí? Así como volteando hacia atrás, ay, no, a la de atrás. Y entonces ahí empiezo a ver que aún en mi forma de ser, en mi forma de vestir, o en mi forma de mi cara, o en la forma de mi cuerpo, yo puedo sentirme bonita, ¿no? O sea, aunque no entre en ese estereotipo. Y justo cuando entro al programa de los 12 pasos, como decía Ronnie, hay una promesa que es mi promesa de las más queridas, ¿no? Un enunciado que dice que soy una creación única y preciosa, ¿no? Única ya me creía, pero preciosa no. Preciosa no, porque yo soy hija única, por eso me creía, me entró la hija única desde antes, ¿no? Pero preciosa no me creía preciosa, ¿no? Y hoy puedo considerarme, puedo creerme, puedo ponerme en esa piel, puedo vestirme ese enunciado y decir soy única y preciosa, así como soy, ¿no? Y de esa misma manera puedo ver a algunas personas también que sean únicas y preciosas. Hoy agradezco mucho, ¿no? Ese regalo que me dio el grupo de 12 pasos, y justo también, como decía Ronnie, en experiencias pasadas y lo que tocaba ahorita con los chicos guapos, por ejemplo, en cuestión de parejas, también me ha tocado y me sigue pasando el miedo a no ser suficiente, o lo inverso que él comentaba, ¿no? O sea, con personas, por ejemplo, que yo he considerado, que yo he visto menos atractivos físicamente que yo,
menos inteligentes que yo, y ahí me he sentido así como muy segura, ¿no? Y entonces, y de repente con otra pareja que pueda ser no más atractiva que yo, creo que no, pero más inteligente que yo sí, ¿no? Como con maestría, con doctorado. Y entonces ahí de repente así como que, ay, así como que siento, ¿seré suficiente? Y entonces cuando justo me doy cuenta de ese pensamiento y de eso que estoy pensando, digo, claro, o sea, si no se acercaría a mí, si no estaría conmigo, si no fuera yo suficiente, si no le gustara mi plático, mi manera de ser o lo que compartimos, no estaría conmigo, ¿no? Entonces, de ahí como que me aseguro, o sea, como que me regresa como espejo el reflejo, y entonces regreso como que otra vez a mí a decir, sí soy suficiente para esa persona, por eso está conmigo, si no lo estaría, ¿no? Pero todavía, ¿no? O sea, sí, como lo menciona Ronnie, es un pensamiento que a la fecha de repente todavía me asalta, ¿no? O sea, cuando a alguien le gusta y yo, ¿será? ¿Por qué le gustaré? No, así, de repente. Con eso comparto. Gracias, Rose. Y sí, para mí esta parte, ¿cómo me lleva a identificar en mi infancia cuando no me sentí suficiente? En relación a mis hermanos también, por ejemplo, ya un poquito más grande, con esta parte o esta dinámica que tenía mi papá, siempre de la competencia entre nosotros, ¿no? Yo llegaba y le decía, mira papá, mis calificaciones, me decía, ay, tu hermana sacó más. Y yo decía, pues está bien por ella, ¿no? Pero, y también, ¿dónde está el reconocimiento a mi 10, no? Pero bueno, mi hermana era como muy intensa en algunos aspectos de su educación. Entonces veías su boleta de puro 10 en todo momento. Y veías mi boleta y todos reportes de mala conducta, ¿no? Y ficha amarilla, en mi escuela se acostumbraba una ficha amarilla de condicionada al otro año. O sea, de parchis. Exacto. Antes no me sacaron la ficha roja porque... si no era expulsación, dirían por ahí, ¿no? O esta parte de ser expulsada de la escuela por la mala conducta, ¿no? Entonces, era para mi papá hacer evidente lo que no estaba bien dentro de mis calificaciones. Y yo voy creciendo con esta dinámica de ver el arroz en el frijol o el frijol en el arroz. Como quiera, pero siempre a ver las diferencias o los pequeños detalles de este autocastigo que empiezo a generarme ya una vez que crezco, pues está perfecto todo lo que hice o está padre lo que hice, pero me hubiera gustado dar más. Como esta autoexigencia para poder llenarle la vista a mis personas cercanas, ¿no? Llámese mi papá, llámese mi mamá, llámese mi hermana, mis hermanos, y para toda la gente que me rodeaba me decían, wow, ¿cómo puedes hacer eso, no? Y para mí, el minimizar mis acciones, digo, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Está al alcance de todo mundo, y solamente si se ponen en disposición lo pueden realizar, pero esta no valía que yo misma me doy, me permite vivir en este miedo constante a no ser suficiente. Y el hablar hoy de este tema me lleva a abrir ese baúl de los miedos y decir, cuántas cosas he dejado de hacer por no sentirme suficiente. Cuántas veces me he callado por pensar que lo que yo pienso no vale o no tiene el peso que otra persona podría decir, o que lo que estoy diciendo, incluso hacer este podcast para mí es como una experiencia de libertad de expresión, de sanar esta parte de todas las veces que preferí o elegí mirar hacia otro lado y no expresarme porque no me creía suficiente. Entonces, pues hasta aquí comparto. Ay, Ronnie, ¿cómo andas en esta pregunta? Ay, ahorita que decías la comparación de los hermanos, a mí afortunadamente me tocaba estar del otro lado. Del lado de los 10. No, pero no había 10 en mi casa. En mi casa no había... Yo no tenía 10, pero sí era un chico de 8. Y era el más portado. O sea, yo la verdad es que no era de excelencia, pero sí era el que tenía mejores calificaciones. Entonces estaba del otro lado, y a mí eso muchas veces, porque era la manera de ser visto por mis padres.
era la manera de ser reconocido por mis padres, porque pues mis papás todo el tiempo, mi mamá con cuidando a mi papá y mi papá cuidando su botella, entonces no existía, pues todo el tiempo, no, o sea, estábamos invisibles y la única manera de ser visibles era esa, ¿no? O sea, tener buenas calificaciones, portarse bien, pues ser el que todo el tiempo, mamá, ay, ¿por qué no son como Aarón? ¿No? Entonces, era la única manera y o sea, yo no me siento culpable porque yo no lo elegía, o sea, era lo que era, a mí me tocaba esa parte, ¿no? Y creo que también siempre fui muy mustio para decir, ya ven, o sea, yo sí puedo sacar y como darme estas grandezas de superioridad, pero a final de cuentas era lo que en ese momento pues estaba, ¿no? Y yo lo sabía aprovechar un poco para ser visto. O sea, eso es como lo que me toca. Y bueno, pues hablando de no ser suficiente, de este miedo, pues justo, ¿no? Con la pareja me cuesta mucho trabajo el hecho de... Es que hay dos partes que me pasa a mí. Yo ser muy complaciente con mi pareja, porque con el ser complaciente yo estoy demostrando que no soy suficiente. O sea, yo estoy anteponiendo cualquier cosa en mi parte de complacer por este miedo a no ser suficiente. Y este miedo también al abandono, ¿no? Que es como algo que creo que también me salta un poco y que es como... Siento que va muy de la mano con no ser suficiente. El hecho de... Yo hago esto o sea, hablo de mi relación de pareja. En mi trabajo, lo que me pasaba mucho es, yo todo el tiempo doy más por el hecho de yo creerme no suficiente. Entonces eso me pasaba todo el tiempo en mi trabajo. Entonces llegó después de 25 años, ahora que me está pasando esta parte de decir, ya no quiero jugar ese papel. Siento que todo el tiempo he sido abusado, pero no es que las otras personas tengan la culpa. O sea, no, o sea, lo asumo completamente como parte de mí, ¿no? Entonces, sí me pasa en mi trabajo, de ya empezar a decir, no, esto yo no lo hago, esto no me corresponde a mí, poner límites. Y creo que eso es algo y que fue muy importante y que lo empezó a hacer a partir de entrar a un grupo, de tomar terapia, de conocerme, de empezar a poner límites, porque justo yo no los ponía, ¿no? O sea, yo en mi trabajo, con mi pareja, con nadie, yo ni siquiera sabía que existían, o sea, ni siquiera, justo muchas veces el programa te dice, los límites son para ti, porque yo ni siquiera los conocía, ni siquiera sabía que a través de eso yo iba a tener, o sea, a cargar menos peso en el trabajo, porque a mí me pasó muchas veces el no creerme suficiente. ¿Por qué? Porque yo trabajo en un medio en el que la mayoría de las personas pues piensan que lo que hacen nadie más lo puede hacer. Entonces creo que entro en una cadenita de todos creerse superiores. Entonces, la verdad es que el hecho, hace rato que también decían, o que yo pensaba, yo decía, bueno, pero ¿cómo lo puedes combatir, no? El hecho de no sentirte suficiente. Y me llegó a la cabeza una idea de decir, yo lo combato poniéndome en el mismo nivel que todos. Porque como yo siempre me pongo abajo de todos, todo el tiempo eso me hace que me vea menos, o que me sienta menos, o que me menosprecie. Y cuando yo me pongo en el mismo lugar que todos, eso hace que mi autoestima también pues se eleve, ¿no? Porque yo todo el tiempo estoy pues teniendo una baja autoestima. Pero no sé qué más puedan compartirnos de la pregunta. Pues vamos ya a ir cerrando. Me gustaría iniciar nuestro cierre ya con una última pregunta para nuestra invitada y algo que podamos compartir Ron y yo. Y es, a mí el sentido del humor me ha llevado a aquellas cosas en donde yo me equivoco, no hacerlas
como la bomba nuclear, ¿no? De soy la peor. Entonces me gustaría preguntarle a Rose, ¿de qué manera el sentido del humor te ha ayudado a enfrentar el miedo a no ser suficiente? Híjole, pues es que, bueno, yo sí tengo un sentido del humor. Creo que el día de hoy, el sentido del humor, el yo reírme de mí, de mis pensamientos, a veces, de mis acciones, de mis sentimientos, casi no. Pero de repente si digo, ay, pinche chillona. Me digo a mí. Lo dices frecuente. O, ay, soy muy chillona. Sí. Sin el pinche. Sin el pinche, exacto. Pero lo otro sí lo digo, ¿no? Sí, es como hacer muy evidente y tomar esta parte como de broma, pero para que nos lleve a la aceptación. Sí, justo. Sí. Sí, yo me lo repito y me lo digo y lo digo en voz alta y hasta lo veo en forma cómica, me ayuda justo, ¿no? A lidiar. Pero decía yo que no nada más con este miedo, sino en general, ¿no? Con todo mi ser. Con todo lo que soy. Entonces, yo siento que, pero no, o sea, es lo que puedo ubicar, ¿no? En cuanto a sentido del humor, ¿no? O sea, creo que sí es importante el día de hoy poder reírse de uno mismo, ¿no? Pues yo no ubico el humor. O sea, yo es que no sé si... O sea, a lo mejor esta parte de poder desviar mi atención no solo a esta baja autoestima que yo tengo, que me lleva a meterme a un círculo o a una espiral de la vergüenza en donde no quiero salir, y a lo mejor el humor hace que se rompa esta parte, ¿no? Uh-huh. Pero no lo visualizo como ay, sí, me siento menos, y ahí viene el que se siente menos, ¿no? No, o sea, no es como, no me pasa eso. O sea, no me pasa eso. No es como, no hago broma de esa parte, porque creo que yo sí estoy como en una, para mí es una línea muy delgadita. O sea, yo sí creo que me río de cosas que me pasan, pero no creo que de eso. O sea, porque yo sí siento que eso para mí es como muy, muy serio. O sea, porque creo que yo puedo estar mucho tiempo en esta espiral de la vergüenza. Me siento como en este disco rayado, así, y otra vez, ¿no? Así como de no salir. Y el hecho, creo que de hacer bromas podría, para mí, siento que podría ser más perjudicial que benéfico. Ahora, puede ser que con esa broma yo salga de este espiral al que luego entro por mi baja autoestima, porque yo sí puedo aceptar que sí tengo una baja autoestima, ¿no? Y el hecho de yo todo el tiempo de no creerme suficiente es como una cosa está agarrada de la otra, ¿no? O sea, porque yo todo el tiempo tengo que yo todo el tiempo tenía que demostrar a todos que era más y hacerle ver aquí, hola, aquí estoy. Pero no desde mi trabajo, porque justo lo que me pasó muchas veces, justo también a Noah le decía, hay veces que yo ni saludo, o sea, llego y así no, o sea, ni siquiera saludo, pero no el no saludar. Bueno, también podría ser soberbia, pero yo sí no creo que sea soberbia de mi parte. Es como más mi baja autoestima, que siento que a lo mejor ni me van a pelar, y eso hace que me haga sentir mal, ¿no? Entonces, muchas veces hago que ni siquiera, o sea, pase desapercibido. O sea, me gusta pasar desapercibido y no llamar la atención. Entonces creo que también es parte como de mi baja autoestima, como de mi no sentirme suficiente, porque a mí yo sí creo que tengo este miedo sumamente arraigado, es un miedo que yo sí creo que tengo. Y hace rato que decías, es que el miedo a veces te detiene, el miedo sí paraliza, o sea, a mí sí me paraliza, a mí sí me detiene, y sí por momentos me detiene y me mete a estarme todo el tiempo en esta mente enferma que me da vueltas y vueltas y vueltas, cuando creo que es más sencillo de lo que uno piensa, ¿no? O sea, como decir, güey, también puedes decirle a tu mente alto, también puedes decirle a tu mente, deja de pensar eso porque eso no es verdad. Y algo que muchas veces escuché de, tus pensamientos no te definen, o sea, no eres tú.
¿no? Entonces también es como importante detener estos pensamientos. También es importante como decir, como hace rato también tú decías, para un poco para ir cerrando esta parte de mis pensamientos no me definen, mis pensamientos no, o sea, de enfrentar lo que uno siente, darle un poco de claridad, ordenarlo, ¿no? Y también como que es importante pues el hecho de no comprarse esta idea, ¿no? Porque muchas veces uno puede salir de eso fácilmente ya me acordé, con el hecho de decir también de lo que yo sí soy bueno, ¿no? En lo que yo sí soy bueno, ¿no? Como un poco compensar o sea, cuando yo sufrí un duelo de una perrita que se murió, justo yo fui con una madrina en el programa en el que estoy. Usualmente pues se usan tener madrina y padrino, depende de lo que tú desees. Entonces yo le pregunté, me dijo, haz una carta de las cosas que le agradeces, y creo que eso me sacó de este espiral en el que yo me sentía de perdido, me sentía pues que en verdad estaba perdiendo algo, ¿no? Cuando en realidad era un aprendizaje, y el hecho de cambiar esa energía por agradecimiento lo hizo todo diferente. O sea, porque me sacó del fondo en el que yo estaba y me metió en un punto en el que yo decía, duró conmigo 9 años, me enseñó muchísimas cosas, y el hecho de también ahorita que decías, pon las cosas buenas para empezar a ver tu equilibrio, no solamente las cosas malas, porque cuando uno pues tiene pues enfermedades, esta enfermedad del pensamiento en el que todo el tiempo nos roban o entramos en círculos viciosos todo el tiempo, eso de sacarte de esta parte y ver tus cosas buenas también te ayuda. Eso fue a mí lo que me ayudó mucho, como poner la parte del agradecimiento y leerlo y leérselo, porque justo yo tuve afortunadamente un proceso con ella de poderme despedir de la manera más amorosa que yo creo que pude haberme despedido, y creo que fue algo que me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces creo que también el hecho de poner las cosas buenas que uno tiene hace que esta parte del miedo al no ser suficiente cambie, ¿no? Bueno, yo con eso comparto ahí. ¿Algo que quieras compartir, Rose? Yo estoy muy agradecida de tener esta noche de invitado a Ronnie, que nos compartió muchísimo, nos abrió su corazón completo con este miedo, ¿no? Eso es uno. Bueno, y es que voy a hacer un paréntesis. Sí, hazlo. Ronnie pareciera que no tiene sentido del humor, o lo expresa de esta manera en este podcast, pero en realidad es una persona sumamente bromista. O sea, tiene un humor como muy particular y peculiar, que puede ser el de algo tan serio como este tema, por ejemplo. Puede sacar grandes pensamientos para normalizarlo y para ponerlo en la mesa así tal cual es, pero esa es una habilidad que él tiene, y que bueno, pues a mí me encanta como ese humor de repente normalizar la situación y decir, o sea, no estamos en extremos, sí dar como un punto de realidad. ¿Verdad que te interrumpí, Rose? No, sí, adelante. ¿Qué es la pregunta? La pregunta era, ¿de qué manera el sentido del humor te ha ayudado a enfrentar el miedo? Porque me dijiste para cerrar, me hiciste una pregunta. Ajá, que si querías agregar algo más. No me hizo una pregunta. No venía en pregunta. No espero la puedas de pregunta. ¿Quieres empezar a este humor es al que me refiero de Ronnie. Justamente a este. No, bueno, pues pues agradezco mucho la invitación. Yo creo que lo que parte de lo que decía, todo lo que nos estaba compartiendo, ya me acordé del hilo del agradecimiento, ¿no? Que justo decías. Yo creo que eso es
muy, muy, muy bueno, muy vital para poder lidiar con no sentirse suficiente, el finalmente ver el otro lado, el agradecer lo que hoy tengo, lo que hoy soy. Creo que eso es como crucial para poder ir avanzando con esto, ¿no? Y entonces que salir de esta parálisis del miedo de me acerco, no me acerco, le hablo, no le hablo, me comunico, convivo, voy, no voy, o sea, algo tan simple en lo que este miedo, si efectivamente se crece, me detiene, ¿no? Me puede detener. Entonces el pensar esa parte, bueno, pero puedo obtener esto, puedo sentirme bien, o puedo convivir, o puedo probar, y bueno, pues tal, si no le gusta, pues no, y ya, o si no me aceptan, ándale, ¿no? Porque esto también tiene que ver con el miedo como de no ser aceptado, de que no me quieran, bueno, si no me quieren y no me aceptan, pues ya ni modo, ¿no? Pues habrá otro. Entonces, ya lo intenté. Entonces, bueno, pues lo puedo volver a intentar, ¿no? Entonces, esta parte de finalmente reconocer también en uno, pues, ¿qué sí tengo? ¿Qué sí me puedo rascarle? Aunque a veces necesito rascarle mucho, a veces necesito rascarle menos. ¿Qué sí soy? ¿Qué sí me puedo ver, no? El día de hoy. ¿Qué sí me puedo reconocer? ¿Con qué me puedo sentir a gusto el día de hoy? Y justo es algo que también encontré en una sugerencia aquí en este programa de 12 Pasos. Esta lista de agradecimientos, de agradecer empezando por el simple hecho de que hoy abrí los ojos, ¿no? Y de ahí, o sea, la lista puede ser grande en ese momento por cada cosa que tengo en este momento, ¿no? Entonces, creo que con eso cerraría, con eso compartiría, que eso es algo también que me ha ayudado a mí mucho, ¿no? Para irme aceptando, ¿no? Y agradeciendo lo que tengo y lo que soy el día de hoy. Gracias. Gracias, Rose. Y yo, en fin, me quedo con esta parte de cómo el sentido del humor lo hilo con la diversión. Para mí, el hoy hacer proyectos o hacer actividades que me lleven a un punto de diversión, que no pierda esta capacidad de asombro, que pueda expresarme, que no sea un lugar que, ay, no digas esto, o mejor cállate, o mejor que haya muchas reglas o normas. No me refiero en el sentido de censura, sino me refiero en el sentido de no dejar de ser humano en una actividad, que eso implica para mí diversión. Hoy todas las cosas que yo emprendo tienen que tener, o uno de los objetivos es divertirme y en este mismo sentido crecer. Creo que cuando yo pongo como objetivo la diversión, como que todo pierde esta parte de no sé si llamarle como de rigidez, pero se me hace mucho más flexible para mí poder interactuar en algo que me lleve a divertirme. Entonces, bueno, pues hasta aquí compartiría algo. Ronnie, ¿nos invitas a nuestras redes? Pues bueno, no antes de que se vayan y que nos sigamos siendo de su preferencia, los invito a que le den clic a la campanita y pues nos sigan, se suscriban. Aquí aparecerán debajo todas las redes de las cuales estamos inscritos, y pues bueno, seguirlos invitando a que nos sigan escuchando. Agradecer a Rose que haya venido aquí con nosotros, y pues nada, aquí nos vemos en la próxima. Y bueno, gracias, Rose, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente, Rose. La siguiente lista que me halló. Y bueno, gracias por escucharnos.